Hola, bendiciones y bienvenidos a la Escuela Dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, y tú estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Juan Carlos Vélez con el mensaje titulado El proceso de una mala decisión, basado en el capítulo 27 del libro de Mateo. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por la oportunidad que me brindas de estar de nuevo en este lugar, de tener tu nombre en mis labios. Hoy, Señor Jesús, quiero entregarte todas mis decisiones. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser sabia, a tener discernimiento, a poner en primer lugar a mi amado Señor en todo lo que yo haga. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Y en esta oportunidad estaremos versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Usted en pantalla tiene ahí el texto a leer un poco extenso, el evangelista Mateo. Y nos ubicamos en el verso 15. Mateo 27 a partir del verso 15. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Incline el rostro y oremos juntos. Padre, te damos gracias, soberano Rey. Gracias por el privilegio que nos otorgas, que nos das, de poder estar en este lugar, tu casa, lugar que tú has propiciado para que tu cuerpo, que es la iglesia, pueda venir a tu encuentro. Tú mismo con lazos de amor nos has traído hasta este lugar. Y hemos venido, Señor Dios amado, por la gran necesidad que todos tenemos de ti, de tu presencia.
de que tu palabra, que es alimento para el alma, nos llene, nos nutra. Por eso, Señor amado, yo presento un pueblo, aquellos que están ahora mismo aquí congregados, los que están conectados a través de Verdad y Vida Radio, los que están en las redes sociales, para que seas tú hablando, ministrando, redarguyendo, convenciendo que el mensaje que me has regalado y ahora me das el privilegio de compartir a tan hermosa congregación, seas tú hablando a través de este tu servidor. Redarguye, predica, exhorta, que tu palabra no vuelva vacía, que haga el efecto esperado por el cual tú hoy permites que sea predicada. Señor, abre nuestros oídos para que la audiencia, los que están acá y están conectados, no escuchen al pastor invitado, al predicador, que escuchen tu voz a través de este instrumento, tu servidor. Prepáranos, Señor amado, prepara el corazón, y que tu palabra, que es viva, que es eficaz, haga el efecto, Padre mío, en cada uno de los que van a estar atentos. A ti la gloria, a ti la honra, toda la alabanza. ¿Y qué tal si usted le brinda un fuerte tributo de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos? Puede tomar asiento. No sé si alguien hoy nos visita por primera, segunda vez. Bueno, yo estoy de visita también, pero no sé si alguien aquí nos visita. Todos son de casa. Por aquí hay una manito levantada. ¿Cómo le dice la iglesia? Muy bienvenida a la casa del Señor. Muy, pero muy bienvenida. Bueno, para mí un gran honor, privilegio de poder estar en lo que considero y consideraré siempre mi casa, lugar que me vio, que me recibió y me vio crecer, donde se me preparó para lo que ahora, por gracia del Señor, hago. Me enteré apenas hace 2 días que el Día del Padre lo habían anticipado. No sabía, o igual recibo los regalos hoy en día. Pero esta mañana, muy AM, alguien me hizo esta pregunta: ¿qué quieres de regalo del Padre? Y yo me quedé pensando, y mi respuesta fue muy honesta. Mi respuesta ante esta pregunta de un ser querido es la verdad. Lo que quiera, pidan. Bueno, pues le pido a Dios que a los padres nos regale un muy buen presidente. Ese es el regalo que creo yo todos los padres necesitamos. Y algunos dirán, ¿y por qué? Porque el que quede al frente pues va a tener mucho que ver con lo que hace un padre, los hijos, la salud y todo lo demás. Muy bien, mis amados, arranco con la introducción del mensaje. Dentro de solo una semana, es decir, en apenas 8 días, Colombia volverá a enfrentar una importante jornada de determinaciones, de decisiones. Esperamos los debates, sin embargo hemos visto sillas vacías con un supuesto debate donde también hay promesas, hay campañas, hay opiniones, publicaciones en redes sociales, que la mayoría de ellas son falsas noticias. Y lo que se escucha en cada rincón del país casi que siempre tendrá que ver con lo que ocurrirá dentro de 8 días. Sin embargo, como sucede cada vez que una nación enfrenta una determinación que trasciende al menos por 4 años, cuando se acerca las elecciones, muchas personas, incluyendo muchos creyentes, y seguramente algunos están acá y otros estarán conectados, siempre dicen lo mismo: yo no quiero involucrarme con eso. Eso a mí no me interesa, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, nada que ver, no me mezclo, todos son iguales. He escuchado literalmente esto, de los dos, porque ahora hay 2, ¿verdad? Y uno de ellos quedará. De los 2 no hay que hacer un caldo, ninguno me representa, mejor me quedo en casa. Un voto más, un voto menos, pues no hace la diferencia. Que otros decidan, no me voy a desgastar con eso. Y la realidad que creo que todos debemos de tener en mente es que una nación, ahora es Colombia, pero cualquier nación cuando enfrente esta situación no dejará de avanzar porque algunos decidan permanecer al margen,
porque algunos sencillamente estén parados en su propia opinión y razonamiento de que su voto no va a sumar ni va a restar, de que no se va a desgastar, porque las decisiones se seguirán tomando y las consecuencias van a alcanzar tanto a los que cumplieron con el derecho y el deber como los que decidieron no hacer nada y quedarse en casa. La consecuencia de quien quede va a alcanzar a todo ciudadano colombiano, y usted, que también es ciudadano del reino de Dios, también va a ser afectado. Por eso hay una responsabilidad ante lo que nos compete a todos como colombianos. Ahora, no se asuste porque no vine a hablar de política. Sin embargo, el texto que leímos, pues al menos nos nombra a un político, a un gobernador, y el solo hecho de que la Biblia, que es palabra de Dios, y ahorita escuchábamos una alabanza hermosa, adoración, una música o oración con melodía hermosa donde se habla de la palabra de Dios. Y cuando vamos a la Biblia, que es palabra de Dios, independiente si estás o en el Nuevo Testamento, independiente si abres Génesis o estás en los históricos o en los profetas o en el Evangelio o un texto narrativo o apocalíptico, la sola palabra de Dios es pertinente, es relevante, trasciende tiempos, culturas, idiomas, porque el texto leído pues fue para una audiencia específica hace alrededor de 2000 años. Entonces, esa sola palabra es pertinente para nosotros hoy. Sin embargo, cuando nos ubicamos en el contexto que hoy estamos viviendo, porque es que el contexto de Colombia es general, aún para los que dicen ser ateos. Entonces yo tomo una porción bíblica que por sí sola es pertinente, pero si me ubico en el propio contexto en el que estoy viviendo, la misma palabra de Dios hace eco y me habla y me redarguye. Y yo espero que usted salga de este lugar diferente a como ha entrado, porque pues cuando uno va a la Biblia, el primer exhortado es el predicador, el que está escudriñando, el que está esculcando, el que está indagando, el que está preguntando, el que se está relacionando con aquel que iluminó la Biblia, o más bien el que la reveló para que nos ilumine y podamos entenderla. Entonces, esto más allá de sencillamente recordar lo que ya todos sabemos, el texto leído, y mirar el contexto nuestro, es mucho más profundo, porque trata de cómo una persona llega a tomar malas decisiones. Y yo creo que el solo hecho de decir eso, usted ya está pensando y recordando cuántas decisiones y determinaciones en su vida usted ha tomado donde ha fallado, donde se ha equivocado, donde tal vez la decisión la asumió a la ligera por la emoción, por la conveniencia, por X o Y razón, y que tal vez al día de hoy sigue viviendo las consecuencias de esas malas decisiones. Y yo creo que las malas decisiones rara vez aparecen de repente, que yo tome una decisión así mala. No, hay un proceso cuando se toman buenas decisiones y a la vez malas decisiones. Normalmente eso sigue un proceso, y en el texto vamos a ver eso. Bueno, ahí ya está el texto, el título, el proceso de una mala decisión. Hay procesos, y aquí en este gobernador, un político romano, tomó una determinación que se llevó un proceso y que ahí también tiene las consecuencias. Ahora, si nos ubicamos en el propio contexto del pasaje, en lo que todos conocemos y sabemos, al menos el texto leído, ¿cierto? Que eligió el pueblo entre Barrabás y Jesús, y que a grito de trompeta los religiosos de la época eran los que de una u otra forma estaban influenciando a la multitud para que eligieran ¿a quién? Al delincuente, al asesino, y que a Jesús, como decía Pilato, el Mesías, hay otra versión que dice el Cristo, lo mataran, lo crucificaran. Entonces este texto nos ubica en las últimas horas de la crucifixión de Jesús. Son las últimas horas. Jesús ha sido arrestado en Getsemaní. De hecho,
Y ahí está pronto a ir al monte de la calavera a morir, pero en Getsemaní ya había muerto, murió a su propia voluntad, murió a sus propias decisiones para que se cumpliera la decisión del Padre, murió al yo, al ego. Ha sido llevado ante el Sanedrín, la crema innata en el contexto religioso en Israel. Ha sido falsamente acusado y ha sido paradójicamente condenado por los líderes religiosos de la época, los que se supone conocían la Torá, la Biblia en ese entonces. Son ellos los que lo acusan, son ellos los que lo llevan ante Pilato, porque ellos por sí solos no pueden juzgar de muerte. No, habían condiciones, límites para los judíos que estaban en un sentido oprimidos por el sistema político romano. Y ese es el problema que existe en la narrativa. Los judíos no poseen esa autoridad legal para ejecutar una sentencia de muerte bajo el dominio de Roma. Recuerda que Roma conquistó a los griegos, ¿verdad? Y aunque Roma dio una libertad de culto, permítanme expresarlo así, también hay límites en cuestiones de leyes. Ellos tienen su propia religión, practican el judaísmo, ¿verdad? Pero venga, ante cuestiones legales y de juicios y más, querer matar a alguien por un juicio, ellos no tenían esa posibilidad, por eso lo llevan ante Pilato. Y Pilato es el gobernador de un área llamada Judea. Digamos que es el que tiene la decisión en sus manos. Es la autoridad, el hombre, y de hecho es el hombre con mayor autoridad dentro de esa misma región. Reitero y afirmo una vez más, la decisión ante lo que se estaba dando en ese contexto, quien tenía la decisión en las manos era el que tenía la autoridad, era Pilato, era el gobernador. Quiere decir que no estamos en un escenario frente, diría yo, ante un hombre ignorante, ante un hombre confundido, no. Estamos ante un hombre que es Pilato, que es gobernador, que es el político, que sabe que es lo correcto, pero termina haciendo lo incorrecto. ¿Y por qué digo yo que sabe que es lo correcto? Porque el texto está mostrando literalmente, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por ser un homicida, por ser un delincuente, no, por mera envidia. Él sabía que tenía un hombre que quería matar, pero la razón, motivo y circunstancia era la envidia que tenían los religiosos contra él. Él sabía, él lo tenía claro, él sabía hacer lo correcto. Y lo correcto sería, venga, no, él es inocente. Y además de saber, hay un eco, hay una advertencia, hay una alerta que la esposa le dice porque tiene un sueño o una pesadilla, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mis queridos, si miramos una vez más todo el texto, pues conoce de una u otra forma, y lo dice literal, la inocencia de Jesús. Sin embargo, el reconocer esa inocencia, pero estar bajo la presión de la multitud que está gritando fuertemente, que hace un eco en su responsabilidad que él tiene como gobernante, que sabe que tiene al frente un hombre inocente, entonces más bien se lava las manos, más bien decide, no, venga, yo soy inocente, pues ustedes son culpables, entonces literalmente las manos, y entrega a Jesús para que sea crucificado. Miremos esta imagen, o más bien esta frase. Si me le da clic allí, por favor. Cuando la convicción cede cuando la convicción convierte en acción, termina siendo una simple opinión. Cuando la convicción que no se convierte en acción, termina siendo una simple opinión. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido eso? Porque marco yo, y allí vamos al primer punto, permítame hacer la transición para que desglosemos
el texto, porque en la experiencia de Pilato vamos a encontrar de una u otra forma 3 movimientos o 3 pasos que conducen a una persona que parte desde el saber, el conocer, desde la verdad hasta la responsabilidad abandonada. Y muchos arrancan de esa manera. Por eso el primer punto que he dado a esta exposición bíblica es convicción. ¿Por qué convicción? Porque él sabía, es decir, reconoció la convicción es reconoció la verdad. Y una vez más, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Lo sabía, él reconoce eso. Pero el reconocerlo y no accionar respecto a lo que conoce o reconoce, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve saber usted, amada iglesia, la palabra del Señor? ¿De qué sirve que usted diga amén ante el sermón si no lo aplica, si no lo vive, si no obedece? ¿De qué sirve? De nada. Suena bonito, pero las palabras se las lleva el viento. Entonces no hay coherencia en el asunto. Además, no solamente él reconoce porque lo sabe, sino que hay una advertencia, hay una alerta. Su esposa le manda a decir: no tengas nada que ver. Nota lo que dice la Nueva Tradición Viviente: deja en paz a ese hombre inocente. Creo que la Reina Valera dice: a ese hombre que es justo. Sabe, y viene el eco, y a veces como hombres, y aprovechando que estamos en el Día del Padre, pues muchas veces la voz de la esposa como que no la escuchamos. Hay una advertencia, hay una alerta, pero él hizo caso omiso a lo que se le advirtió. Vuelvo y reitero: ¿de qué sirve que usted conozca lo que dice la Biblia? Es decir, Pilato, estamos ante un hombre que no era confundido. El texto muestra que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo, lo que estaba aconteciendo. Pero de nada le sirvió, para nada, para nada. Si la Reina Valera: no tengas nada que ver con ese justo. Entonces todo está apuntando hacia una misma dirección. ¿Cuál es la dirección a lo que el texto nos está apuntando? Que Jesús era inocente, que Cristo era inocente y que Pilato tenía una convicción intelectual porque él sabía que este hombre estaba allí, era por la envidia que le tenían los demás. En otras palabras, conocía la verdad. Sin embargo, escúchelo muy bien: conocer la verdad y obedecer a la verdad son 2 cosas totalmente diferentes. Conocer la verdad y obedecer a la verdad son 2 cosas totalmente diferentes. Y ahí es donde muchos fracasan. Y perdón por ser escueto, puedes estar acá en la casa del Señor y puedes saber Biblia y leer el texto, recitar, predicar, compartir, pero si no lo obedeces, si no lo vives, mi amado, ¿de qué sirve? ¿Creen que porque conocen lo correcto ya han cumplido con Dios? Ustedes, hay muchos creen que por estar hoy domingo en la casa del Señor ya cumplí. No, y además ofrendé, ya cumplí. ¿Tú crees que eso es suficiente? No. El conocimiento sin obediencia, eso genera una responsabilidad mayor. Y Pilato tenía luz suficiente, mucha luz, porque él lo sabía. Y esa luz lo debería de haber llevado a actuar correctamente. Pero conociendo lo correcto, practicó lo incorrecto. Es como, a ver, recuerde que había alertas. Es como cuando eso ocurre aquí en Colombia, en la China y hasta en la Conchinchina. Porque todos sabemos la alerta, el símbolo de cuando el semáforo está en rojo. Todos saben. El semáforo está en rojo, usted se debe de detener. Pero ¿de qué le sirve saber que la luz roja le indica no pase si usted quiere pasar de la... Por eso hay mucha gente en el cementerio, porque saben la norma pero no la aplican. Conocen que la luz roja es para que se quede detenido, pero como va de afán,
como no tiene tiempo, salen de largo y ahí quedaron. ¿De qué sirve? Y hago énfasis y me perdona por ello. Pero ¿de qué sirve conocer la norma, conocer la Biblia si no la aplicamos, si no la vivimos? La señal estaba allí. Él la vio, pero quiso ser muy vivo y dejó de vivir porque murió. Que Dios nos ayude, mis queridos. Entonces, la convicción o el conocer o el saber por sí sola no garantiza nada. Porque si no está ligado a la obediencia, si usted tiene el conocimiento aquí y si no lo baja al corazón para ponerlo en práctica, quedó como un cabezón nomás, sabiendo lo que debe de hacer, pero si no lo hace, pues la consecuencia va a ser fuerte. Y hay personas que conocen la voluntad de Dios para su vida. Usted que está acá sabe cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Saben qué es lo que se debe de hacer, saben qué es lo que se debe de corregir, saben qué es lo que se debe de decir ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación, pero aunque lo saben, permanecen inmóviles. No, mejor me quedo quieto, mejor me quedo callado. La voluntad de Dios, como lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, es que estén en santificación, que se aparten de toda inmoralidad sexual. ¿Y cuánto creyente, cuánto hijo de Dios, aún cuántos que sirven en la obra de Dios, saben lo que dice la Biblia respecto a esa voluntad de Dios? Que se abstenga de toda fornicación, de toda inmoralidad sexual. Lo saben. Cuando el predicador toma ese texto, dicen amén, pero viven en fornicación, viven en adulterio, viven coqueteándole a la mujer vecina, a la mujer del prójimo. ¿De qué sirve eso? De nada, de nada. Son careta. ¿Para qué? Que Dios nos ayude, mis queridos, porque el que lo sabe y no lo aplica es moralmente responsable. Y Dios sabe que usted y yo lo sabemos. Y también sabe que nos excusamos, sacamos el pretexto, la excusa, la objeción siempre. Hay personas que conocen la voluntad de Dios respecto al matrimonio, pero viven como un matrimonio donde no está Dios. Hay personas que conocen la voluntad de Dios sobre la santidad, pero viven de la manera que quieren vivir, como vive el vecino que no es temeroso de Dios. No, y es que muchos no han entendido realmente qué es eso. O sea, usted y yo somos santos delante de Dios desde el mismo instante que Cristo irrumpió en nuestra vida. La santidad es posicional, progresiva y será perfecta. Pero es posicional aunque en el momento estemos luchando para no volver atrás, pero progresivamente avanzamos. Y seremos santos, solamente santos cuando nos encontremos con el Señor en las nubes. Pero muchos se autojustifican. No, yo sé que la voluntad de Dios es que yo me aparte de fornicación, pero es que eso es muy difícil. Claro, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero si sabemos eso, ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo practicamos? ¿Por qué no somos coherentes? Porque es que decimos ser hijos de Dios, pero la conducta de muchos que dicen ser hijos de Dios se comportan como hijos del diablo. Y de hecho Jesús confrontó mucho, muy fuerte, con palabras de alto calibre a los religiosos de la época. Y les dijo literal: ustedes son hijos del diablo, porque las cosas del diablo es lo que quieren hacer. Entonces no basta solamente con conocer la verdad, no basta, no. Hay que vivirla, hay que aplicarla, hay que obedecer. Conocer no siempre significa obedecer. La tragedia de Pilato, y hablo la tragedia de Pilato porque sabemos, y bueno, y voy a mostrar según la narrativa por qué fue una tragedia. Y no comenzó cuando él condenó a Jesús. Comenzó cuando permitió que una convicción correcta de saber realmente
de no escuchar la alerta, permaneciera solamente en su mente. Ahí es donde comienza el fracaso de este hombre. Y así es como yo veo cantidad de personas que dicen ser creyentes y saben Biblia y se la saben, la recitan, la proclaman. Pero ¿de qué les sirve de gritarlo a los cuatro vientos todo un capítulo si no lo vive? De nada, perdóneme, pero de nada. Entonces muchos creyentes poseen información bíblica, escuchan sermones, buenos sermones, dicen amén, les dan like, siguen al predicador, participan en estudios bíblicos, conocen principios. Pero es que cuando estemos en las moradas eternas, en los lugares que el Señor va a preparar para nosotros, Él no nos pedirá cuenta únicamente por lo que usted y yo decíamos saber, nos pedirá cuentas por lo que hicimos con aquello que se supone sabíamos. Ahí no tendremos excusa ni pretexto, ni objeción, ni siquiera tendremos abogado para que nos defienda, ni siquiera que el que hoy es nuestro abogado se convertirá en el juez. Pues allí nada de objeciones, no. Recuerde, y se lo digo una vez más, cuando estemos delante del Señor, Él no va a pedir que le rindamos cuentas por lo que usted y yo sabemos, lo que dice la Biblia. Es qué hiciste con lo que sabías. Eso es diferente. La verdad reconocida entonces exige una respuesta decidida. Y ojalá que esa respuesta sea positiva. No que me vaya al otro extremo. Si lo sé y conozco, pues, y que es correcto, hago lo correcto. Pero allí es todo lo contrario. Miremos esta. La convicción es la anterior. La convicción que no se convierte en acción termina siendo una simple opinión, lo dije anteriormente. Pilato inicia este relato con algo que muchos dicen tener: claridad, conocimiento, porque sabe él lo que realmente está aconteciendo y ocurriendo en el momento. Recuerde, y el énfasis está allí, Mateo el evangelista nos está diciendo que él entendía, que él sabía que Jesús estaba allí por mera envidia. Y por ahí dice el dicho popular que la envidia mata. Es el dicho popular. Y yo creería que ese dicho popular aún sale de la misma palabra de Dios: la envidia mata. ¿Por qué? Porque Pilato no encuentra culpa alguna en Jesús, en Cristo. No observa evidencia de rebelión en él. No encuentra ninguna razón para condenarlo, pero al final lo hace. Incluso recuerde, aunque él lo sabía, recibe la advertencia y la alerta: no tengas nada que ver, él es inocente, él es justo, no le hagas nada. ¿Cuál fue el relato? ¿Cuál es la narrativa? ¿En qué esto? Entonces la dirección es esa: él es inocente porque Pilato lo sabe. Sin embargo, ante ese hecho, ahí está el segundo punto, que es presión. Y ante la presión, él retrocedió por popularidad. Si me pone la imagen otra vez del texto, es decir, que cedió ante el clamor de la multitud. De nada le sirvió conocer, de nada le sirvió reconocer la verdad, porque ante la convicción, en la narrativa luego viene la presión, y esa presión hace que él retroceda. Sus principios realmente no son genuinos. Iglesia, ¿cuántas veces usted como creyente, como hijo de Dios, que dice ser hijo de Dios, ante la presión de que es que yo trabajo en un lugar donde el único cristiano soy yo, está como bajo presión y deja de ser sal y luz?
y viene a hacer lo que los demás hacen, porque es que fue tanta la presión que no. Y así no funcionan las cosas. Y la presión era el grito fuerte de afuera, promovido por los religiosos de la época: crucifícalo. Y eso hizo eco. Era el grito de afuera. Parece que su principio de conocer valió nada ante el grito de otros por conveniencia, porque entonces allí la balanza empieza a balancearse. Venga, mucho cuidado con eso, porque lo que antes era una convicción clara, ahora se está convirtiendo en una prueba, y una prueba grande y fuerte. Porque es que Pilato descubre que sostener la verdad tiene un costo. Sostener esa verdad, que él es inocente, un costo grande. Y aquí aparece uno de los mayores peligros en el corazón del ser humano. Tal vez el deseo de ser aceptado. Porque si Pilato se mueve conforme a la convicción, conforme a lo que él sabe, está en riesgo su puesto, porque se levanta un problemón allí, porque tenía los líderes religiosos que habían influenciado sobre la multitud, donde gritaban fuerte y hacía eco: venga, crucifique a ese. Preferimos al homicida, sí, que tanto mal nos ha hecho, pero lo preferimos a él. Y él sabía que Jesús era inocente, pero también sabía quién era Barrabás. Él lo sabía. Entonces Pilato comienza a escuchar más fuerte a la multitud que a su propia conciencia. Es más fuerte el grito de afuera, el ruido que genera la multitud. Ahí estoy marcando como retrocedió por popularidad. Y hay mucha gente que retrocede por populismo, digámoslo así. Y la convicción que se tiene resulta que no era ninguna convicción. ¿Por qué? Porque se dejó mover por el grito de afuera, por el ruido de afuera, que muchas veces es sencillamente populismo. Entonces la presión externa que está viviendo este hombre, este gobernador, empieza a dominar la convicción interna. Y ahí es donde muchos no están firmes. Porque si tú eres creyente y eres hijo de Dios, ¿cuál es el problema? Que se levanten los del trabajo a señalarlo y a hacerle bullying. Entonces muchos ceden ante la presión y mejor no. Vuelven al mundo, porque ¿qué dirán? Entonces aquí el problema ya no es la falta de la evidencia, porque Pilato sabía. El problema de este hombre ya es la falta de valentía para defender su principio, para defender lo que él sabía, lo que él conocía. Por eso el creyente tiene que ser esforzado y valiente. Pero a veces el ruido de afuera hace eco y pega fuerte en los que están débiles, en los que solamente son apariencia, los que se llenan la boca diciendo esto y aquello, pero a la hora de la presión entonces se comportan de una manera diferente. Pilato sabe qué debe hacer, simplemente no quiere pagar el precio. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque recuerde que la multitud está gritando y se están sumando, y los líderes religiosos de otra forma están manipulando al pueblo. La presión entonces aumenta. La voz de la verdad empieza a ser ahogada por la voz de la mayoría. Y Pilato entonces pasa de preguntar, porque el texto nos muestra una pregunta: ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué fue lo malo que hizo? Pasa de preguntar eso a tratar de satisfacer a la multitud que está generando ruido, que está gritando. Entonces
Su problema ya no es la verdad. Su problema es sostener esa verdad. Ese es verdaderamente el problema. La presión revela aquello en lo que realmente estamos confiando. Mientras todo está tranquilo, mientras no hay ruido, mientras no hay gritos, es fácil defender nuestros principios. Lo difícil es mantener esos principios cuando hacerlo va a traer consecuencias. Cuando sostener ese principio tiene un costo, pero muchos no quieren pagarlo. Pilato tenía convicción suficiente para reconocer la verdad, pero no tuvo la firmeza suficiente para defenderla. Queridos, ¿de qué sirve un frondoso, fuerte, hermoso? Y uno lo ve, uy, tremendo, si cuando llega la tormenta se cae. Porque ese árbol, mientras no hay vientos, mientras no hay tormentas, mientras no hay huracanes, ahí permanece. Pero cuando soplan los vientos, cuando se levantan las tormentas, se descubre cuál era la raíz, una raíz pequeña. Y recuerde el Salmo 1, la analogía y la comparación en el árbol que tiene raíces sobre la roca contra el tamo que arrebata el viento. ¿Qué sirve? ¿O de qué sirve construir una casa bonita y hermosa si está construyendo sobre arena movediza? ¿De qué sirve? De nada. Entonces hoy la presión puede venir de cantidad de formas: por la cultura, por la familia, por la opinión pública, los amigos, las redes sociales. Recuerde, muchos comienzan firmes pero terminan retrocediendo porque desean la aprobación más que la obediencia. Que Dios nos ayude. ¿Cómo estás tú, mi querido amigo? Iglesia del Señor, que dices creer en Él, pero ante la presión que se puede generar por aquí o por allá, ese creer quedó en palabras porque a la hora de demostrarlo no se ve. Miremos esta imagen o esta frase. La presión no crea nuestras debilidades, simplemente las revela. Cuando estamos ahí bajo presión, ¿cuántos de los que están buscando trabajo, trabajando, y cuando pasaron la cargado le dice: venga, usted sirve para trabajar bajo presión? Sí, eso checklist ahí, sí. Y se vino la primera tormenta, ay no, y ya lo despidieron. ¿Les ha pasado? ¿Conoce algún caso? Cuando la popularidad se vuelve más importante que la verdad, la convicción comienza a retroceder. Ya realmente demuestra que no hay una convicción. ¿Por qué? Porque pudo más la popularidad, el grito, el ruido de afuera, el qué dirán, el señalamiento. Miremos esta otra frase: toda mala decisión comienza cuando la convicción deja de gobernar el corazón y la presión entonces ocupa su lugar. Toda mala decisión comienza cuando la convicción deja de gobernar el corazón y la presión ocupa su lugar. ¿Cómo estamos hasta acá? En el proceso de la mala decisión hemos visto, primer punto, una convicción de reconocer la verdad, pero luego viene la presión, que retrocedió por popularidad, por lo que la gente gritaba, por el ruido de afuera. Y para ver el tercer punto, que viene a ser la omisión. ¿Qué ocurrió con Pilato? Renunció a su responsabilidad. Eso fue lo que
ocurrió con él. Él era el responsable ¿de qué? De la última decisión, él tenía la última palabra. Aunque hubiera grito, ruido de afuera por la presión que generó los líderes religiosos, paradójicamente, él era el responsable. Él tenía la decisión en sus manos, pero prefirió lavarse las manos y decir: soy inocente y ustedes son culpables. Tremendo esto, ¿no? Y aquí llegamos al momento más famoso, porque Pilato pide agua, pero no para beber. Pilato manda a traer agua para lavarse las manos. Y esto es un acto simbólico que hasta el día de hoy hace eco, y de hecho en este preciso momento está haciendo mucho eco. Que lo que él está diciendo es: yo no soy responsable al lavarse las manos. Yo creo que si miras por el retrovisor de tu vida y recuerdas hace 6 años, cuando estábamos en plena pandemia, en todo lugar, en las noticias, propagandas, en todo lugar, iglesia, cuando llegamos, por favor lávese las manos. Y no solamente era lavarnos las manos con agua, a mí en la casa me bañaban con alcohol. Lávese las manos, lávese las manos. Y todos éramos obedientes a eso. Si usted me permite, hoy el Evangelio, ante el texto que estamos predicando, nos prohíbe que nos lavemos las manos. ¿En qué sentir de querer soltar la responsabilidad? Porque yo creo y considero que la mayoría que está acá, los que nos ven a través de las redes sociales, los que nos escuchan por la emisora, muchos son ciudadanos colombianos y muchos son ciudadanos del reino de los cielos. No pretenda lavarse las manos ante la determinación que se debe tomar dentro de 8 días. Por amor a Dios. ¿Qué quieres de Día del Padre? Eso fue lo que me preguntaron esta mañana muy AM. Yo diría: bueno, yo quiero cambiar de carro, corbatas ya no uso. No, de verdad, el mejor regalo que me puede dar papá Dios de Día del Padre es un buen presidente. Y la Biblia dice que Él es el que elige, Él es el que pone y quita reyes. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de ejercer el derecho y el deber. Lavarse las manos es como arranqué al inicio. Venga, no, es que nada que ver con política, no hay día que hacer un caldo, ninguno me representa. Un voto más, un voto menos, no suma, no resta. No haga lo que hizo Pilato, no lo haga. Sea responsable. No se deje llevar tampoco por el grito o ruido de afuera, de uno o de otro lado. Vaya, indague, escudriñe, pídale dirección a Dios, pero haga la tarea. Amén o no amén. Entonces, recuerda, el agua no va a cambiar, no cambió los hechos allí. Él pretendió, no pretendió, se lavó las manos. Pero no pudo lavarse su responsabilidad. Se pudo lavar las manos, pero no su conciencia. Se lavó las manos. Pretendió transferir la culpa. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Nada que ver, me lavo las manos, allá ustedes. ¿Por qué? Porque estaba buscando la conveniencia. Iglesia del Señor, permítame hacer la transición a lo que dice la Biblia en el contexto que hoy vivimos. Aquí no se trata de colores, aquí no se trata de candidatos, aquí no se trata de partidos, se trata de Colombia querida, de nuestra tierra. Somos responsables. Mire, a mí me da un no sé qué recibir personas: pastor, ore por favor por mis hijos, por esto y aquello, y darme cuenta de que va a votar o va a elegir al que va en contra de lo que va a ocurrir con los principios que ella le está o él está mostrando a su hijo, porque un candidato va en contra de eso. No entiendo. O piden oración, pero no ejecutan su responsabilidad a la hora de elegir.
Ay, que Dios nos ayude. Entonces Pilato es el responsable porque él conoce la verdad. Él tenía la autoridad total. Él es el que tenía el poder, pero él fue el que tomó la decisión final. La omisión de Pilato fue tan grave como cualquier otra acción, porque cuando alguien tiene la capacidad de hacer lo correcto y decide no hacerlo, ya tomó una decisión, ya tomó una determinación. Te pongo esta ilustración. Si hay de pronto que su labor, su trabajo es vigilante y le tocó en la noche estar en la portería de la unidad residencial mirando quién entra, quién sale, abriendo la puerta para que pase el carro, saludando esto y lo demás, ese es su trabajo. Pero resulta que desde la portería se da cuenta de que en uno de los apartamentos empieza a salir humo. Pero él dice: no, pero es que no es mi responsabilidad, eso nada que ver conmigo, a mí me están pagando es para abrir la puerta para que entren y salgan. Pero él tiene el teléfono para llamar a emergencias, para llamar a los bomberos. Él puede llamar al dueño o a los que viven en el apartamento, puede ir a tocar la puerta, tiene la responsabilidad, tiene el tiempo de advertir. Y si no hace nada, pues él no generó el incendio, pero sí será responsable por no actuar como lo pudo haber hecho, por no haber hecho lo correcto. ¿O usted qué cree? Por eso reitero, y perdón por ser escueto, no pretendas imitar a Pilato, no te laves las manos, tu voto cuenta, pero hazlo con responsabilidad. Porque es que muchos creen que la neutralidad los va a hacer inocentes. Mejor me quedo en casa, me evito problemas, esto y lo demás. Pero otros también ejercen eso por la presión. Algunos estarán diciendo: pues pastor, ahora mismo usted está generando presión. No, estoy llamando a un acto de responsabilidad, porque no le estoy diciendo elija a este o elija a este otro. No le estoy diciendo. Pero usted sí debe de mirar quién. ¿Amén o no amén? Entonces, delante de Dios, la omisión también es un peso moral. ¿Sabes qué es lo que dice Santiago? Santiago en su carta: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso lo dice Santiago. Entonces la pregunta no es solamente ¿qué estoy haciendo? La pregunta también es ¿qué estoy dejando de hacer? No decidir cuando debemos hacerlo es una determinación y ya es una decisión. ¿Será la decisión correcta? Pilato entonces, para ir terminando, recorrió un camino trágico. Tuvo convicción, reconoció la verdad, después enfrentó la presión, pero retrocedió sin firmeza, es decir, no estaba firme en su convicción, en lo que él sabía, y finalmente cayó y cedió ante y practicó la omisión. Se lavó las manos, renunció a su responsabilidad como autoridad y como gobernante. Y todo terminó con un hombre intentando limpiar con agua lo que solo la obediencia podía evitar. ¿La obediencia a qué? A su responsabilidad. Alguien tiempo atrás me pregunta: pero eso ya estaba destinado por Dios. Venga, Dios es Dios, pero hay una responsabilidad para cada uno. Y la responsabilidad de este gobernante político era hacer lo correcto cuando él conocía y sabía. ¿Por qué lo condena entonces? Porque pudo más la presión. Porque la presión ejercida por la multitud, por el ruido y el grito, demostró que hablaba más fuerte que su propia conciencia. Entonces, les recuerdo, y el Señor a través del texto nos llama la atención. Nos recuerda que las manos pueden engañar a los hombres, pero
no a la conciencia ni al Señor. Hoy, si usted me lo permite, el Evangelio nos prohíbe lavarnos las manos. La verdadera pregunta del texto no es ¿qué hizo Pilato con Jesús? La verdadera pregunta es ¿qué haremos nosotros con la verdad que ya conocemos? Miremos esta última frase. Una convicción que se presión termina produciendo la omisión de la responsabilidad. ¿Qué tal si te pones de pie? Entonces, cuando Dios pone una responsabilidad delante de nosotros, independiente de cuál sea, la que hoy tenemos o dentro de 8 días, es salir del culto y responsablemente ir a elegir, sin escuchar el grito y el ruido del uno o del otro. Escuchemos al Señor más bien en el asunto. La balanza por donde se inclina. El perfil espiritual de Pilato nos muestra a un hombre que reconoce la verdad pero no la sigue. Nos muestra a un hombre que sabe lo correcto pero practica lo incorrecto, que no lo hace conociendo la verdad. Prefiere la conveniencia antes que la convicción. Teme más a los hombres que a Dios. Intenta evitar la responsabilidad moral de sus decisiones. La verdad reconocida pero no obedecida termina produciendo una decisión errada y equivocada. Y en un país dividido y expectante a lo que va a ocurrir para el futuro, por tercera, cuarta vez te lo digo, y que haga eco en tu corazón, el Evangelio nos prohíbe lavarnos las manos. Dios no nos ha llamado a ser espectadores apáticos, sino agentes de sal y luz en medio de una sociedad totalmente contaminada. Entonces, al fijar una postura frente al futuro de nuestra nación, no busquemos el agua para evadir la responsabilidad. Busquemos más bien la sabiduría del cielo de Dios para actuar con una convicción firme, para resistir ante la presión del odio, la manipulación y rechazar tajantemente la cobardía de la omisión. Porque al final del día, dentro de 8 días, las decisiones que tomemos o dejemos de tomar demuestran si tenemos más al clamor de las multitudes o al juicio del Dios justo. Mis queridos, este texto está lleno de Cristo, el que estaba siendo enjuiciado, siendo inocente. Y notemos el gran contraste, porque mientras Pilato retrocede, Jesús permanece firme. Mientras Pilato protege sus propios intereses, Jesús está entregando su vida. Mientras Pilato evita el costo de sostener la verdad está abrazando la cruz por ti y por mí. Y gracias, infinitas gracias a que Cristo permaneció fiel hasta el final. Hoy hay esperanza para todos los que hemos fallado en nuestras determinaciones y decisiones, que hemos tenido procesos de malas decisiones. Hay esperanza porque Cristo no retrocedió, porque abrazó la cruz, porque murió por ti y por mí. Toda mala decisión comienza cuando la convicción deja de gobernar el corazón y la presión ocupa su lugar. ¿Qué tal si minuticos para orar por esta tierra? Padre, te damos gracias, soberano. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú sigues hablando, redarguyendo y convenciendo. Señor, hoy Colombia entera está polarizada. Algunos están por un partido y otros por otros. Hay cantidad de manipulaciones, hay falsas noticias,
pero también hay un pueblo que se deja llevar por el grito de uno o del otro. Señor, hay mucha influencia. Yo te pido, Rey de Gloria, que nos ayudes, Señor Dios amado. Sí, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra dice que tú eres el Rey de todas las naciones, que tú pones y quitas reyes, que tú gobiernas sobre todo. Pero también tu palabra nos demanda a nosotros, como ciudadanos colombianos y como ciudadanos del reino de los cielos, a ejercer el derecho y el deber, pero hacerlo responsablemente. Ayúdanos, soberano, que ningún creyente pretenda hacer lo que Pilato hizo, lavarse las manos. No, Señor, que pese más la convicción que el grito y el ruido de afuera. Y Colombia está en tus manos, Señor, porque si queda uno, si queda el otro, tú sigues gobernando, porque tú eres el que tiene control del cielo, el universo y de nuestra tierra querida. A ti te damos gloria, te damos honra, toda la alabanza y ese fuerte tributo de palmas al que gobierna sobre todas las naciones. Dios me les bendiga.